Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saludo al servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y la hermana Sayan Yamilet, que es mi hija. Damos gloria al Señor, damos gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio, porque es un privilegio, hermanos, predicar la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su presencia, su dirección. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta gran oportunidad, Señor. Es un privilegio para mí, es una bendición, Señor, participar, Dios mío, de los dones y los domas que tú nos has dado. Permite que esta tarde o esta noche tu Espíritu Santo haga, Señor, lo que tiene que hacer en cada vida. Ministranos, háblanos, Señor, tócanos y envía un espíritu de sabiduría y de revelación para que comprendamos tu palabra. Necesitamos tu ayuda. Padre, por favor, dame una unción poderosa, apostólica, profética, evangelística y pastoral. Y también, Señor, magistral. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, hemos estado hablando esta semana, a partir del domingo, acerca del tema de la impartición. La impartición pueden haber muchas cosas que imparte nuestro Señor, pero estamos hablando esta semana acerca de la impartición de los dones y de los domas, que eso es importante porque, hermanos, la iglesia ha estado en esta tierra por más de 2000 años. Desde que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y, hermanos, y resucitó, y aparte de que resucitó, derramó del Espíritu Santo sobre la iglesia para que pues la iglesia tuviera, hermanos, el poder de parte del Señor para compartir su palabra y ser testigos. Entonces, hermanos, ahí a partir de entonces hubo una impartición. Los apóstoles se fueron, los apóstoles ya no están, pero les sucedieron otros que también fueron capacitados con los dones del Espíritu Santo, fueron capacitados con los domas o los ministerios del Espíritu Santo, perdón, de nuestro Señor Jesucristo, y también el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que también esa es una forma o una de las imparticiones que Dios da. Pero la forma como o el orden en que viene y desciende la impartición, hermanos, tiene que ver con lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, el Padre de las luces, dice la Biblia que desciende o hace bajar esos dones y esos domas a la cabeza, que es Jesucristo. Por eso acá en el Salmo 133, verso 2 dice que es como el buen óleo, el buen ungüento. Esa es una impartición. Y esa impartición, hermanos, cae sobre la cabeza, y la cabeza luego sobre la barba, y luego baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces la barba viene siendo el ministerio apostólico, y del ministerio apostólico viene a los ministros de la iglesia, a todos los que participamos de dar cobertura a otros. Y de allí, hermanos, continúa descendiendo sobre los que están cubiertos. Entonces, este es el orden, y es en ese orden también debemos estar los que hemos recibido dones, los que hemos recibido un doma de parte del Señor. Debemos estar bajo este orden. Quien está fuera de orden, hermanos, puede en un momento dado involucionar y, hermanos, apartarse de la verdad y comenzar a apostatar. Entonces, vamos a hablar pues de la impartición del Espíritu que estaba en Moisés. Vamos a ver algunos ejemplos. En el contexto de lo que vamos a hablar, hermanos, se encuentra que
el pueblo de Israel empezó a hartarse del maná. Empezó a hartarse, pues, más bien, bueno, hartar en el griego es comer, pero aquí empezaron ellos a aburrirse, o ¿cuál sería la otra palabra? A hastiarse de comer todos los días el maná. Y eso a Dios le desagradó mucho, hermanos, y la Biblia dice que vino una situación sobre ellos, un castigo, porque esto representa, hermanos, cuando algunos cristianos se hartan de escuchar el mensaje del Señor y ya no quieren y prefieren mejor poner Netflix o prefieren mejor a la hora del mensaje hacer otras cosas menos oír el mensaje. Entonces, pero en esa situación Moisés cayó en un momento de desesperación y le dijo a Dios: yo no soy el papá de ellos. ¿Por qué me has puesto esta carga tan enorme? Yo no tengo por qué estarlo soportando. Porque ellos lloran. Mire, el Señor los castigó y aparte de que los castigó, ellos todavía seguían llorando, hermanos, en sus casas ahora por los que habían muerto. Y así nos pasa, ¿verdad? Muchas veces que Dios nos disciplina y nosotros, hermanos, lejos de entender que es una disciplina de parte del Señor, seguimos lloriqueando y seguimos, hermanos, cansándole la paciencia a Dios, ¿verdad? Y entonces Dios se enojó y Moisés también ya cansado dijo: ya, yo no soy, no sé por qué pusiste esta carga tan difícil de llevar a tanta gente hacia una tierra, y ellos mira cómo son, ni agradecidos son. Los sacaste de la esclavitud y ahora en el desierto. Pero la cosa es que Moisés iba, hermanos, ya estaba desesperado. Y en esa situación, entonces, dice Números 11:17, en la Biblia al día, dice: yo descenderé para hablar contigo, le dice Dios, y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti. ¿Con quién? Va a compartir con 70 ancianos de la congregación de Israel, con 70 ancianos del pueblo de Israel. Entonces le dice: para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Entonces, hermanos, el Señor va a impartir, o le impartió a los 70 ancianos de Israel, hermanos, del espíritu que estaba sobre Moisés. ¿Qué espíritu estaba sobre Moisés? El espíritu de Dios. Entonces, hermanos, veamos acá lo que sucede. Número 11:25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y mire lo que pasa aquí, hermano. Y tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso. Mire, tomó así y lo puso en los 70 varones ancianos. O sea, varones maduros, hombres de buen testimonio, no cualquier persona, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice: y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. 70 personas. De manera, hermanos, que aquí estamos hablando de un gobierno. Sí, porque 70 me parece que es múltiplo, hermanos, del 12. Y el 12, hermanos, significa gobierno. Entonces, si es múltiplo de 12, el 70, quiere decir, hermanos, que estamos hablando de un gobierno pleno, de un gobierno en su totalidad, en su plenitud, hermanos, y que ese múltiplo es por 5. Estamos hablando de 5 ministerios y estamos hablando de dones. Entonces, pero la palabra ancianos tiene una importancia muy grande, porque aunque no aparece aquí, la palabra anciano no es lo mismo que viejo. Anciano es una persona madura, una persona con sabiduría,
una persona con prudencia, con sensatez, que cuida sus palabras, una persona que ha desarrollado, o sea, ha crecido. Porque, hermanos, el tener canas no significa que sea una persona madura. ¿Cuántos viejos no se lamentaban de estar comiendo nada más maná y maná y maná? ¿Y cuántos viejos murieron en ese entonces, hermanos? Que solamente se la pasaban rezongando y se la pasaban lloriqueando por lo que estaban pasando. Yo creo que una persona madura, anciana, hermano, tiene que ser como David cuando iba a morir. David cuando iba a morir, él había desarrollado, había llegado a una madurez que pudo hablar con su hijo y decirle, hijo, yo ya estoy a punto de morir, y que lo aceptaba, porque ya David era una persona madura. Y entonces le dijo, tú tienes que ser hombrecito, le dijo a Salomón, yo ya me voy. Imagínese eso. Entonces, un anciano es una persona que ha madurado espiritualmente, mentalmente, en sus actitudes y en sus aptitudes. O tal vez algunas aptitudes ya bajaron, ¿verdad? Ya no son las mismas, ya menguaron, pero las actitudes han cambiado, han mejorado. Como en el caso de Pablo, que decía, aunque este cuerpo va deteriorándose cada día, no obstante, nuestro hombre interior se va creciendo, va desarrollando, va evolucionando, va madurando. Es decir, el hombre interior, el hombre espiritual. Entonces, hermanos, el Señor toma del espíritu que había en Moisés y imparte de ese espíritu a los 70 varones ancianos. Y entonces ocurre algo maravilloso. El Espíritu Santo, el Espíritu cayó sobre ellos y profetizaron. Profetizar, hermanos, es hablar de parte de Dios. Profetizar tiene que ver con hablar palabras que edifiquen, que exhorten y que consuelen. Entonces, hermanos, se necesita esto para que la carga del ministerio de una congregación, de una iglesia, hermanos, no la lleve solo el pastor. Se requiere entonces, hermanos, que el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre el ministro, hermanos, pose también en personas maduras dentro de la iglesia. Porque, hermanos, sería triste, ¿verdad?, que el Espíritu Santo fuera derramado sobre gente inmadura. ¿Por qué? No porque, voy a decir esto no por nadie en particular, sino más bien por mí. Porque yo fui bautizado hace años con el Espíritu Santo y no estoy diciendo que me emocioné ni nada de eso. Recibí el bautismo en el Espíritu Santo y profetizamos esa noche. Pero no hubo una guianza, no hubo una dirección de nadie, no hubo un pastor que me orientara. Y yo buscaba, ¿y ahora qué? Y lo único que me acertaban a decir algunos hermanos es, mira, ahora que recibiste el bautismo en el Espíritu Santo, no creas que ya eres un superhombre. Sigue siendo un ser humano normal, pero nadie me discipuló. El discipulado lo estoy llevando hasta ahora. Entonces, hermanos, es importante que nosotros seamos, de verdad, sigamos alimentándonos del pan espiritual. Continuamos. Número 11:26. Y dice la Biblia que de esos 70, que en realidad llegaron 68 nada más a la reunión, hermano. Dice que habían quedado en el campamento 2 varones llamados Eldad y otro Medad. Y yo creo que esos hermanos o esos ancianos no fueron esa vez a la reunión porque tal vez tuvieron algún contratiempo, pero un contratiempo real, ¿verdad? Una situación real. Y entonces dice, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento, allá en sus tiendas, allá donde andaban trabajando, donde andaban haciendo alguna otra diligencia, hermanos.
allí el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Hermanos, yo anhelo con todo mi corazón que el Espíritu Santo descienda sobre los que están en el templo, los que se congregan y aún sobre los que no pueden venir en algún momento dado, y que el Espíritu Santo los llene y comiencen a profetizar, hermanos, y no pueda pararse, ¿verdad?, de hablar las maravillas de Dios. Porque esas personas seguramente después de tener esa experiencia se van a venir, ¿verdad?, a congregar. No sé si me estoy explicando, espero que no se malinterprete lo que digo. Lo que digo es que algunos no pueden venir porque están trabajando, están lejos, pero allá donde están, el Espíritu Santo puede llegar hacia ellos y llenarlos, hermanos, y capacitarlos con los dones, con los domas. Tomar del Espíritu Santo que está en el ministro y llenarlos, hermanos, con el poder de Dios para que sean útiles. Veamos entonces en número 11:29. Dice que llegó un joven y le fue a decir a Moisés: Moisés, allá hay dos que están profetizando, pero no vienen a congregar, no estaban en la congregación. Allá andan. ¿Por qué no los callas? Dile que dejen de profetizar. Entonces Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara? Hay otras versiones que dicen ojalá, pero hermano, la palabra ojalá es una palabra árabe que se pasó al español, ya que los árabes eran los que estaban, tenían el dominio sobre los españoles y le transfirieron o le transmitieron ese vocablo, de manera que los españoles dicen ojalá y nos trajeron a nosotros esa palabra, y ojalá significa que Alá quiera. Y Alá es una deidad, hermanos, del islamismo, que no es, hermanos, no es Dios. Entonces, hay unas versiones que dicen ojalá que todo, pero no. Mejor busqué esta y dice: ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara? Hermano, ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor tuviera un don de parte del Señor, o 2 dones o 5 dones que tuviera cada uno, hermanos, y que fueran de bendición dentro de la congregación? Y dice Moisés: y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos. Eso sería hermoso, dijo Moisés. Y yo creo que todo ministro tiene ese anhelo, tiene ese deseo. A menos, ¿verdad?, que quiera ser la estrella del show. Porque, hermanos, para muchos ministros, no para muchos, pero para algunos, pues, que buscan ser estrellas. Aunque la Biblia en el Apocalipsis habla de estrellas que representan a los ministros. Pero nosotros no somos, ¿cómo decirlo?, artistas que andamos buscando protagonismo, que andamos buscando aplausos. Es más, hermano, le voy a decir esto: a mí no me interesan los likes. Lo que yo quisiera es que el mensaje llegue, que el mensaje sea recibido. No sé si usted lo cree o no lo cree, y la verdad, a veces digo, bueno, si no lo creen no hay problema. Pero yo a veces subo videos, subo esto, subo aquello, con el propósito de que el mensaje de Dios llegue, haga el impacto que debe hacer en TikTok, en Facebook, en WhatsApp, en donde sea, pero que el mensaje llegue. Entonces, ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor, que todo ministerio Viva la Familia, que, hermanos, que la iglesia Monte de Dios, ¿verdad?, Monte Sión, hermanos, también el Espíritu Santo se derrame ahí y los hermanos todos profeticen? Yo me alegré el domingo, hermano, porque el domingo mi esposa profetizó. Pero quisiera que no solamente mi esposa, que mis hijos biológicos y mis hijos espirituales, hermanos, sean llenos del Espíritu Santo, que el Señor ponga su espíritu en ellos, hermanos, y que todos reciban una impartición de parte del Señor, hermanos, para que puedan ser útiles con los dones espirituales.
Amén. Vamos a ver otro caso, hermanos. Acompáñenme para ver este caso. A ver, cálmate, Silvia Pinal. Elías imparte dones a Eliseo. Fíjense que Primera de Reyes 19:14, Elías estaba pasando por una crisis espiritual o una crisis emocional. Elías, hermanos, era un profeta que cuando profetizaba él decía: vive Jehová que estoy en su presencia, en cuya presencia estoy, decía. Eso quiere decir, pues, que Elías se la pasaba en el espíritu, en la presencia de Dios. Pero llegó un momento, hermanos, en que Jezabel lo hizo huir. Y dice la Biblia que allá estaba Elías escondido, encuevado. Ya una vez hablamos acerca de las cuevas y vimos todo lo que, bueno, no todo, pero algunas cosas que suceden en las cuevas, que son cosas malas. Allí estaba en una cueva Elías, pero Elías estaba deprimido. Y yo no sé si hasta cierto grado Elías estaba amargado, resentido, porque él decía: quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Porque a veces, hermanos, nosotros quisiéramos ser mejores que nuestros padres y venimos a ser a veces peores o a repetir los errores de ellos. Pero en eso, hermanos, el Señor le habla y le dice: Elías, ¿qué haces ahí? Y entonces él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado, mire bien, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Pero mire lo que dice Elías, hermano. Aquí sí Elías se sale, diríamos. Dice: y solo yo he quedado. Eso es lo que pensaba Elías. Solamente yo he quedado. Fíjese, y no era cierto. Bueno, no era así. Y entonces dice: y me buscan para quitarme la vida. Entonces, hermanos, ese era el sentir de Elías. Solamente me quedé yo. No hay otro pastor, no hay otro profeta como yo. Permítame, hermano. Vamos a cambiarle las pilas. Y entonces Elías, hermanos, dice: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjese qué tremendo. Y el día que me quiten la vida a mí, se acabaron los profetas en Israel. Eso es lo que pensaba Elías. Entonces, vemos acá en Primera de Reyes 19:15. Dice, 16, gracias, hermano. Ya no. Permítame, hermanos. Estamos aquí. Y que llega un momento en que las baterías se gastan o se le termina la carga, pero tenemos ahí otras de repuesto, gracias a Dios. Bueno, entonces, ¿cuál fue la solución a esto? Dice en Primera de Reyes 19:16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y le dice: y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y mire, entonces Elías imparte, hermanos, la unción profética sobre Eliseo. Es decir, le pasa la estafeta. Elías, hermanos, está a punto de ser trasladado. Elías está a punto de ser llevado, hermanos, a la presencia del Señor en un torbellino, porque no fue llevado en un carruaje de fuego. El carruaje de fuego, hermanos, fue solamente para separarlos, porque nada podía separar a Eliseo de Elías, y le voy a decir por qué. Dice Segunda de Reyes 2:9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti. Algo anda fallando. Deme.
chance, hermano. Entonces, hermanos, dice, cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Anda. Entonces, hermanos, chécame el otro, el que está, el otro micrófono. Ese. Entonces dice, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Entonces, hermanos, permítame, hermano, perdón, hermano. Estamos teniendo aquí unos problemas con los micros. Y le dice, entonces, hermanos, cuando habían pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia, y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces, hermanos, la petición de Eliseo es, impárteme una herencia espiritual, ministerial. Impárteme de los dones que tienes, impárteme del don de profeta. Yo quiero ser como tú, pero quiero una doble porción en mí. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña pues que, dice el verso 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, segunda de Reyes 2:10 dice, él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieras cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no lo voy a ocupar, gracias. Vamos a tener que ponerlos a cargar. Entonces le dice Elías a Eliseo, cosa difícil has pedido, si me ves cuando yo me vaya, entonces te va a ser hecho, pero si no me ves, no va a ser posible. Entonces usted sabe la historia, ¿verdad? Que Elías, hermanos, y Eliseo fueron personas que anduvieron juntas. Hay hermanos que quieren, ¿verdad? Ser investidos, que quieren recibir una impartición de los dones del Espíritu Santo en su vida, pero hermanos, no quieren estar cerca del ministro, no quieren estar en los servicios. Esto es, hermanos, como el que el pastor aquel que le decía, hermano, dice el Señor que te va a prosperar, amén, hermano. Dice el Señor que te va a dar tu carro, amén, aleluya. Dice el Señor que te va a dar tu casa, aleluya, gloria a Dios. Y entonces le dice, pero dice el Señor que no te apartes de la iglesia, que no dejes de asistir y que llegues al discipulado. Y dice el Señor que de esa manera vas a desarrollarte. Y se quedó el hermano así. Porque mire, hay gente que quiere lo bueno, hay gente que quiere las bendiciones y quiere los derechos, ¿verdad? De la primogenitura, pero no quiere, hermanos, obedecer. No quiere estar en el lugar donde está el ministro impartiendo la palabra. Amén. Yo creo que se escucha mejor así. Bueno, entonces veamos acá. Dice la Biblia, pues hermano, Eliseo, después que recibe, hermanos, los dones, el doba de parte de Elías, porque dice la Biblia que el Señor se lo llevó en un torbellino, pero el manto de Elías quedó. Eliseo lo tomó, abrió el Jordán también, hermanos, y luego dice la Biblia que Eliseo hizo milagros tremendos. Todavía no me consta, ¿verdad? Porque no he investigado bien, pero escuchaba yo a mi apóstol, a mi padre espiritual, a mi pastor, diciendo que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Entonces, porque recibió la doble porción.
Pero la doble porción, hermano, tiene que ver con una herencia. Él fue de alguna manera hijo primogénito de Elías en cuanto al ministerio. Y Elías le dejó. Eliseo recibió esa impartición. El asunto es que Eliseo no compartió, no impartió esos dones y ese doma que estaba en él. Eliseo no le impartió a nadie, no pasó la estafeta. Hubo un criado, un servidor, un siervo que era el que estaba al lado de Eliseo, pero Eliseo en un arranque de enojo lo maldijo. Lejos de ministrarlo y de orar por él para que el Señor lo perdonara y el Señor le diera la oportunidad, ¿verdad? Y tuviera una experiencia, Giesi, hermanos, de arrepentimiento. Lo que hizo fue maldecirlo. Lo maldijo y maldijo a toda su descendencia. Entonces, hermanos, ya Eliseo no tuvo a quien bendecir, a quien impartirle los dones que el Señor le había dado. Es como los padres, ¿verdad?, que agarran y maldicen a sus hijos. Hablan mal contra ellos y les dicen que no sirven para nada. Y luego, hermano, quisiera que sus hijos tengan una herencia, pero no puede darles nada porque ya los maldijo. Entonces Eliseo, se llevó los dones a la tumba. Dice 2 de Reyes 13:20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Ahí se terminó el corrido de Eliseo. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Yo el domingo me equivoqué en algo al decir, hermanos, que era un forajido el que había tirado ahí, pero no. Mire cómo dice acá. 2 de Reyes 13:21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Es tremendo, man. Algunos predicadores dicen unción hasta en los huesos. ¡Aleluya! Y sí, hermanos, algunos se llevan la unción a la tumba. Algunos se llevan los dones a la tumba. Aquí esta es una figura, hermanos. Ministros que nunca creyeron en la capacidad que Dios podía darle a los miembros de la iglesia, a sus hijos biológicos o a sus hijos espirituales, de manera que nunca les impusieron las manos y dijeron: recibe de lo que yo tengo, de la unción que Dios me dio para predicar, de la unción que Dios me dio para orar por los enfermos, de la unción que el Señor puso en mí y yo imparto sobre ti para que tú también vayas y hagas la obra del Señor en esta tierra. Entonces, muchas veces, hermanos, no hacemos eso. Y creo yo que eso tiene que ver con incredulidad. No creemos que en la feligresía, bueno, entre los miembros de la iglesia, hayan hermanos que pueden ser iguales o mejores que nosotros. Porque eso es importante, hermanos. Y aquí creo que tiene que ver muchas veces también con los celos ministeriales. ¿Cómo va a ser posible que un hermano de la iglesia predique mejor que el pastor? Que un hermano de la iglesia profetice mejor que el pastor. Entonces, hermanos, ahí entra muchas veces los celos. Yo creo, hermanos, que el Señor quiere que nosotros compartamos lo que Él nos ha dado, que demos de lo que Él nos ha dado. Por eso el Señor dijo: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Ay, hermano, pero es que esa hermanita que está ahí viera cómo da lata, o ese hermano, imagínate con los dones. No, me va a hacer de una vida imposible. Bueno, eso hay que, ¿verdad?, analizarlo bien. Pero la realidad, al final de cuentas,
nosotros los ministros no hemos sido tampoco, hermanos, una perita en dulce. Nosotros también hemos fallado, también hemos tenido nuestras caídas, nuestros errores. Y al ministro que diga que desde que está predicando no ha pecado, hermano, es un mentiroso. Hemos fallado en alguna ocasión, en algún momento. Entonces nuestros hijos espirituales como nuestros hijos biológicos en la vida van a aprender, y muchas veces van a aprender de las caídas. Muchas veces van a aprender de los errores. De manera, hermanos, que gloria a Dios si nuestros hijos biológicos y espirituales reciben dones y reciben ministerio de parte del Señor. No nos los llevemos a la tumba. Bueno, yo no quiero llevarme, hermano, yo no sé, ¿verdad?, cuánto tiempo el Señor me vaya a dar. Ya tiene días que estoy diciendo esto. Poder en Cristo. Como dijo mi pastor, lo cancelo en el nombre de Jesús. Y mire, pero como uno no sabe lo que va a suceder mañana, yo le pido al Señor que los dones que están en mí y el doma que está en mí pase también a los hermanos de la congregación. Que los que están en mi apóstol desciendan hasta mí. Que los que están en esta cobertura, hermanos, desciendan sobre mí. Esos 18 dones, esos 5 ministerios, y que se distribuyan dentro de la iglesia, y la iglesia sea una iglesia poderosa, una iglesia llena del poder de Dios. Aleluya, hermanos. El Señor Jesucristo impartió también dones. Mire, aquí Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor Jesucristo hacía esto. Echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Pero ahora, en el capítulo 10 de Mateo, en el verso 1, llamó a 12. Y 12, hermanos, tiene que ver con gobierno. El número 12 es número de gobierno. Y les dio autoridad. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que gobernaran ellos en lo espiritual sobre los espíritus inmundos, para echarlos fuera, para que sanaran a todos los enfermos, para que sanaran toda dolencia en el alma y en el cuerpo. Entonces, hermanos, dice más adelante: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Les dio instrucciones. Es decir, que ya estaban, hermanos, estos discípulos, estos apóstoles, hermanos míos, tenían la capacidad de recibir instrucciones. Una persona que recibe instrucciones está capacitada, hermanos, para desarrollar los dones que el Señor les dio. Porque mire, una cosa es la aptitud. El Señor nos hace aptos, con P, aptos. Pero es importante que haya una buena aptitud. Hay gente que Dios le da dones y le da ministerios, pero no tienen una buena actitud. Y la actitud es importante. Y aquí los discípulos, hermanos, están recibiendo instrucciones y están obedeciendo instrucciones. Y eso es actitud. Dios le dio aptitudes. Jesucristo les dio autoridad. Los capacitó, los hizo aptos. Y ellos también tomaron la actitud de obedecer. Y les dijo: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y le dice en Mateo 10:8: sanad enfermos. El Señor sanaba enfermos. Ahora le dice a ellos, les imparte a ellos
que vayan y sanen a los enfermos. Pero mire, sanar enfermos no es solamente sanar enfermos paralíticos, de COVID, enfermos físicamente, sino también enfermos espiritual y almáticamente. Entonces, hay hermanos y hermanas que a veces se enferman físicamente y quisieran que nada más el pastor orara por ellos, pero empieza el pastor a decirle, hermano, pero tienes que creer, hermano. ¿Tienes problemas? Ay, sí, hermano, tengo problemas económicos, tengo problemas de acá y tengo problemas. Ah, mi hermano, entonces tiene usted que confiar en el Señor. Ah, no, hermano, usted ore por mí y que yo quiero nada más sanar. No quiero que usted me venga a decir que yo tengo que dejar mi dolor y mi tristeza. No. Pero es que, hermano, la sanidad que el Señor da es integral, es completa. Usted va al doctor y qué bueno, ¿verdad? El doctor va y le dice, ahí tiene usted, esta es la receta. Al doctor no le importa su situación emocional, pero a Cristo sí, al Señor sí. Y ya lo hemos dicho, cuando le llevaron un paralítico al Señor, lo primero que el Señor sanó fue su espíritu y su alma, y después lo sanó físicamente. Entonces, el Señor nos manda y le imparte a los discípulos sanar enfermos, limpiar leprosos, no solamente físicamente, sino espiritualmente. La lepra tiene que ver con pecado. Entonces luego dice, resucitad muertos, igual, muertos espirituales y muertos físicamente, muertos en el alma también. Echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, amados hermanos, eso le dijo a los discípulos. Y aquí, hermanos, en este texto, de gracia recibisteis, dad de gracia, no solamente es que los discípulos iban a hacer todas estas cosas, sino que luego ellos, cuando fueron apóstoles, discipularon a otros y les impartieron los dones. Ellos también enviaron a otros. Ellos también le dieron esa capacidad, compartieron de lo que el Señor les dio. Entonces, yo no me quiero quedar con lo que el Señor me ha dado. Quiero compartirlo con usted. Si le interesa, dígale al Señor, Señor, yo quiero ser un siervo tuyo. Dame los dones y dame, Señor, un doma, dame un ministerio. Quiero servirte. Y yo quiero como ministro impartirlo. No importa si estás lejos. Así como Él da y me da, hasta donde estés, el Señor te quiere dar, hermanos, de su Espíritu Santo. Y que profetices. Que tu boca, hermano, empiece a hablar palabra de bendición. Palabra que edifica. Palabra que exhorta. Palabra, hermanos, que consuela. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo la vida de mis hermanos. Y te ruego, mi Señor, que extiendas tu mano sobre ellos. Y que esta noche tomes del Espíritu Santo que has puesto en mi vida, Señor, y lo pongas en la vida de nuestros hermanos, sobre aquellos que están bajo esta cobertura. Padre, que tu Espíritu Santo descienda en el nombre de Jesús. Dios mío, llénalos de tu Espíritu Santo. Que esos dones, Señor, y esos domas que hay bajo esta cobertura y que ha descendido, Señor, sobre nosotros, Señor mío, sea en la vida de cada hermano y de cada hermana en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Gracias, Padre mío. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, el día de mañana, con la ayuda del Señor, vamos a estar, vamos a tener la transmisión pues el hermano Ángel
Alberto Tique Torres va a estar trayendo la enseñanza. Creo que está hablando acerca de, perdón. No está bien. Entonces, para que nosotros, hermanos, vayamos a escuchemos esta palabra mañana a las 6 de la tarde. Amén. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Vamos a despedirnos nada más así. Que Dios les bendiga. Amén.